En este capítulo 9 ocurre inmediatamente después del cierre del capítulo 8, cuando Jesús tuvo un enfrentamiento con los fariseos, cuando él les dijo: antes que Abraham soy. Y entonces trataron de apedrearlo. Y Jesús sale del lugar y no salió huyendo con miedo, sino que inmediatamente se detiene al ver a un hombre ciego que está ahí. Es que Jesús se detiene ante la necesidad de cualquier persona. Jesús no va a dejar, no va a huir de algo que él sabe que tiene que hacer, porque él dijo: me es necesario hacer las obras de mi Padre. Al ver al hombre ciego, inmediatamente se detuvo. Y los discípulos le preguntaron, diciéndole: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Se creía en esa cultura, se creía que lo que a la gente le pasaba era causa del pecado. Y incluso en este tiempo hay personas que dicen que cuando alguien está enfermo es porque tiene pecado. Aleluya. Es porque pecó y por eso está así. Y Jesús les dijo, convirtió él, hermano, una cultura que ellos creían que era cultura, y la transforma en algo bueno, y les dice: no es que este pecó, aleluya, ni sus padres, para que él esté así. Es para que las obras de Dios, para que las obras de mi Padre se manifiesten en él, aleluya. Así que cuando usted algo le está pasando, algo tiene que le duele, no pregunte: ¿por qué me pasa esto? Mejor diga: Señor, glorifícate en esta enfermedad. Aleluya. Porque a veces lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué será que me está pasando esto? Si yo voy a la iglesia todas las veces, si yo oro, si yo ayuno, si cuando dicen que hay culto de ayuno y oración, yo llego temprano, Señor, aleluya. Y allí estoy orando. ¿Y por qué me pasa esto? Mejor pregúntese: Señor, ¿tú te vas a glorificar en esta enfermedad? ¿Es para que tu gloria se manifieste en mi vida? Porque hay veces, hermanos, que estamos enfermos y no sabemos por qué pasa. Aleluya. Busquemos un propósito en la enfermedad. Dios siempre tiene propósitos. Nunca en los planes de Dios hay despropósitos. Dios siempre tiene un propósito. Por algo nos pasan las cosas. Amén. A veces, hermano, no nos quiere arrancar el carro. Mira, a nosotros nos ha pasado 2 veces en este año que en la gasolinera estábamos, llegamos, apagamos el automotor y después cuando le echan gasolina ya no quiere encender. Pero yo he entendido y he dicho: Señor, de algo nos estás librando, porque este carro no está malo. Y allí nos ha tenido el Señor, hermano, hasta media hora atrasados. Y cuando de repente nosotros lo encendemos, todavía yo me quedo ahí un ratito. Porque digo: Señor, de algo nos libraste. Saber qué accidente íbamos a tener y esto iba a ser peor. Entonces Dios, hermano, se manifiesta cuando ve que algo se avecina a tu vida. Puede ser que te pegue un dolor de cabeza y no salgas de tu casa porque no sabes si ese día te iba a atropellar un vehículo. Entonces Dios está mostrando su poder hasta en la enfermedad, en las dificultades que tenemos. Dios está manifestando su poder en nosotros. Amén. Da gloria a Dios usted. Porque Dios no quiere que nos pase nada. Somos sus hijos y Él nos cuida. ¿Cuánto cuida usted a sus hijos? ¿Verdad? Si usted cuida a sus hijos así como los cuida,
¿Y cómo Dios no nos va a cuidar a nosotros? Nosotros no queremos que los hijos de nosotros salgan a comprar a la calle cuando están pequeños. Dios guarde. Pero ni grandes ya los deja ir uno. Porque uno no quiere que les pase nada. Así mismo es Dios con nosotros. Prefiero que se retuerza el dolor de cabeza para que no se vaya. Porque con una medio dolorcito de cabeza se va uno. Y si lo acuesta en cama, ya no se va. Entonces Dios dice que Él, para que las obras de mi Padre se hagan manifiestas en esta enfermedad. Y Jesús les cambia la perspectiva. No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Él les cambia la perspectiva. Jesús transforma una discusión sobre una culpa en una revelación de gloria. Porque ellos estaban culpando a alguien. En esa cultura se creía que incluso la mujer que era estéril, no podía tener hijos, estaba maldita por Dios. Imagínense. Y por eso no podía tener hijos. Por eso es que Ana clamaba a Dios, hermano, por un hijo. Más que su rival la irritaba poniéndole la carretada de hijos que tenía ella. Y ella no podía tener hijos. Porque ella se consideraba maldita. Ella misma se consideraba maldita. Ella misma se consideraba que Dios había puesto una maldición en ella. Y no era eso. Era porque Dios se iba a glorificar en un hijo que le iba a dar. Porque después de que tuvo ese primer hijo, Ana tuvo más hijos. Amén. Entonces, hermano, es que Dios siempre va a transformar una discusión de culpa en revelación de gloria. No todo lo que nos pasa es castigo. Aleluya. Hay situaciones que no son ni juicio, ni maldición, ni un rechazo divino. Aleluya. Cuando yo estuve, y todavía no estoy bien, porque todavía me pasan cosas. Pero cuando estaba enfermo, yo no le preguntaba a Dios por qué me pasa esto. Yo sabía que Dios estaba haciendo algo en mí. Yo sabía que Dios iba a hacer algo y un propósito grande en mi vida. Y todavía no lo ha cumplido. Mire, Pablo oraba por los enfermos y se sanaban. Y él le había rogado a Dios que lo curara. Pero Dios no lo curaba. Le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Cuando nosotros somos débiles, entonces Dios obra. Pero cuando somos autosuficientes, yo todo lo puedo, Dios no obra. Porque Dios no obra su gloria donde la gente cree que puede hacer las cosas. Dios obra donde ve la necesidad. Cuando tú le dices: Señor, no puedo. Pedro se bajó de la barca creyéndose con una capacidad enorme hasta para nadar en el mar con las olas embravecidas. Pero cuando vio que no podía en esa situación, dijo: Señor, sálvame porque perezco. Entonces Dios lo salvó. Dios te va a salvar cuando tú decidas depender de Él. Cuando tú no decidas depender de Él, Dios no va a hacer nada. Te va a dejar que te ahogues. Aleluya. Cuando tú sientas que te estás ahogando, entonces grítale. Pero si sientes que dependes de Él en todas las situaciones de tu vida, dile: Señor, ayúdame, porque no voy a poder solo. En cada momento que tú vas a tomar una decisión, dile: Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo hacer esto. Aunque tú puedas, pero con la ayuda de Dios va a salir mejor. Amén. Un padre le dijo a su hijo: hijo, alcánzame esa piedra que está ahí, estaban construyendo. Y le dijo el hijo: papá, no puedo. Con todas tus fuerzas, hijo. No puedo, ya hice todas mis fuerzas. Con todas tus fuerzas. Sí, papá. Hijo, le dijo: pero es que todas tus fuerzas son las tuyas más las mías. Entonces, cuando usted sienta que no puede, acuérdese que tiene un Padre en los cielos que lo está viendo y que Él quiere ayudarlo. Dios quiere ayudarnos en todo, hermano.
pero no lo tomamos en cuenta. A veces hacemos las cosas nosotros apresuradamente y nos va mal, porque no lo tomamos en cuenta a Él. Y cuando ya cometimos el error, decimos, ay Señor, hacemos como María. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le decimos, Señor, si tú me hubieras ayudado, esto lo hubiera resuelto, pero no me ayudaste. Y nos enojamos con Dios. Amén. Entonces dice, no le preguntemos a Dios por qué me pasa, sino empieza a decirle qué quiere Dios mostrar a través de esto. Jesús trabaja de maneras inesperadas. Es que el milagro no depende de las circunstancias, no depende de los métodos, depende de Dios. Amén. Depende de Dios, porque uno puede orar, bañarte si quieres con aceite, pero el milagro va a depender de Dios. Amén, iglesia. Porque uno ora por los enfermos. Algunos se sanan, otros no. Es que Dios no lo quiere sanar todavía. No es que la oración que hicieron por usted no fue una oración de fe. Es que no era el momento en el que Dios iba a obrar. Porque lo quiere tener un momento más ahí. Entonces dice que Dios escupió en tierra e hizo lodo. Si el hombre hubiera visto, quizás no se deja poner eso en la cara. Pero como no veía, porque Jesús escupió tierra y hizo lodo. Y agarró los chupustes de lodo y le puso en los ojos. Era asqueroso. Lucha. Hubiera dicho, guácala, yo no me voy a dejar poner eso, Señor. No. Esto no es de Dios. Aleluya. Esto no es de Dios, porque Dios me hubiera puesto solo las manos y yo hubiera sanado. Pero imagínense esa cochinada, hubiera dicho. Entonces Dios usa métodos que nosotros no entendemos y no tenemos que preguntar por qué lo hace. Él es Dios. Amén. Él es Dios y Él hace las cosas como quiere hacerlas. Dele el aplauso al Señor. El método parecía extraño. Pudo haber sanado con una sola palabra, decir, levántate y camina. O mira, ya ves. Pero no, Jesús hizo una cosa extraña ahí. Y le puso lodo. A veces Dios no obra como esperamos, pero siempre obra con propósito. Amén. Nosotros quisiéramos como el siervo, como Naamán, ¿verdad? Que llegó Naamán donde Eliseo y dijo, este me va a recibir con una carpeta roja para entrar a su casa. Y voy a caminar porque él era un hombre importante en todo Siria. Pero tenía lepra. Era importante y era leproso. Así hay muchas personas importantes pero con pecado. Hay personas que están negras de lepra, de pecado pues. Pero son importantes. Ante la sociedad caminan así inflados como el pavo real. Así llegó Naamán. Y Eliseo no tuvo tiempo para atenderlo. Aleluya. Ese era un plan de Dios, hermano. No es que Eliseo estuviese siendo orgulloso. No es que Eliseo quisiera sentirse mayor que aquel hombre. Era un plan de Dios, porque Dios obra de maneras que no podemos entender. Y le dijo a Eliseo, vayan a decirle que se meta en el Jordán 7 veces. Eso fue una pedrada en buen 5 de la mañana. ¿Cómo me voy a meter a ese río yo? Dijo. ¿Acaso no hay mejores ríos allá donde nosotros, en nuestro pueblo? Está el río tal y el río tal, aguas cristalinas, dijo. Y meterme en esa hediondez del río Jordán, no, dijo. Pero siempre va a haber alguien, hermano, que te corrige. Y le dijo, Señor,
Si el siervo le hubiera dicho que hiciera cualquier otra cosa, no lo haría. Y así renegando y renegando se zambulló la primera vez. Y no pasaba nada. Se zambulló la tercera vez, la cuarta, la quinta, la sexta. Y a la séptima vez salió con su piel como la de un niño. ¡Wow! Dijo. Es que Dios no obra como yo quiero. Dios obra a su manera. A su manera obra Dios, hermano. Dios no te va a sanar como tú quieres que te sane. Dios te va a sanar como Él quiere sanarte. Dios no te va a bendecir como tú quieres. Uno mira y dice, Dios me va a mandar una bendición y ¿quién podrá ser esta persona? No mires a la persona. Mira a Dios, porque puesto tus ojos en el autor y consumador de la fe, dice la palabra. No mires alrededor. Mira para arriba. Porque de allá viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero uno empieza a hacer líneas, hermano. Le hago una palabra, Dios te va a bendecir. Dice, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Es Dios. Y empezamos a pensar nosotros de dónde va a venir la bendición. Dios puede usar a cualquiera. Pero es Dios el que te está bendiciendo como Él quiere bendecirte. Amén. Entonces, no siempre va a obrar a nuestra manera. El milagro se completa, hermano, de este hombre ciego cuando él obedeció. Porque la obediencia, dice 1 Samuel, es mejor que los sacrificios. Es mejor que tú estés obedeciendo a Dios, hermano, siendo fiel en tu obediencia, que sacrificándote por Él. Porque eso no cuenta. Porque el esfuerzo humano, nadie va a entrar al cielo por obras, sino por obediencia, por la fe en Jesucristo. Amén. Dice que el milagro ocurrió en el camino de la obediencia. La obediencia es la clave, hermano, para que Dios obre en nosotros. Es que a veces Dios no nos bendice porque somos necios. Somos tercos. Mire, dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es que aprendamos a obedecer, hermano. Cuando nosotros obedecemos a alguien de quien estamos bajo cobertura, estamos obedeciendo a Dios. Aleluya. Estamos obedeciendo a Dios, pero la iglesia es la más desobediente sobre la faz de la tierra. Aleluya. La iglesia es desobediente, hermano. Y por eso Dios no nos puede bendecir a mano llena. Porque si decimos vamos a ir a orar a las 5 de la mañana, no viene nadie. Y peor que es oración. Y si nosotros dijéramos vamos a ir porque lo dijo el pastor y él es nuestra autoridad en la tierra. Vamos a ir. Y ahí están a buen 5 de la mañana. Todos. Está obedeciendo usted. Está obedeciendo por amor. Está obedeciendo porque está obedeciéndole a Dios. Pero nosotros no venimos, capaz que vamos a venir. Y en eso le dijo Dios a Israel, a Moisés, en eso conoceré que andan en mi voluntad, le dijo. Si cada mañana se levantan a recoger el maná, todos, niños, mujeres y hombres. Y aquí, hermano, en la tierra nosotros creemos que porque la mamá es cristiana, porque el papá es cristiano, los hijos son cristianos. No es así. La salvación es personal. La relación es personal con Dios.
No depende que mis hijos se van a salvar porque yo predique. Se van a salvar porque ellos hicieron. Caminaron en los propósitos de Dios. Pero nunca se van a salvar por mí. Amén. Así que el que quiere salvarse, hermano, tiene que buscar a Dios en obediencia. Y aquí enfatiza que Dios valora más la obediencia sincera y la sumisión a su voluntad que los rituales externos, ofrendas o sacrificios religiosos. La desobediencia es una forma de rebelión contra Dios. Aleluya. Cuando usted no obedece, se está rebelando contra Dios. Bendito sea Dios que en la iglesia no se hacen las cosas y se le impone a la iglesia, sino que es voluntario. Todo es voluntario. Nada es obligado. Ni el ofrendar ni el diezmar no es obligado. Es cada quien decide hacerlo. Aleluya. Pero los que lo hacen son bendecidos. Y los que no lo hacen no son bendecidos. Amén, iglesia. Porque es una forma de Dios darnos a nosotros el libre albedrío. Si el ciego no iba y no se lavaba, nunca iba a ver. Pero si obedecía, entonces operaba el milagro de Dios. Amén. Porque el Señor le dijo, ve y lávate al estanque. ¿Y qué tal si él hubiera hecho, lodo que me ha puesto en la cara, cómo me voy a sanar con esto? Y se hubiera quedado allí, no hubiera ocurrido el milagro. Pero ocurrió el milagro. Así seamos nosotros cuando Dios nos diga cosas que ni siquiera entendemos por qué nos las dice. Solo obedezcamos. Solo hagámoslo. Amén. Cuando el rey Joás, visitó al profeta Eliseo que estaba enfermo, a punto de morir. Hermano, le dijo el profeta al rey. El rey llegó muerto del llanto, porque se estaba muriendo Eliseo, el hombre de Dios. Y llegó el rey llorando y le dijo al profeta Eliseo, agarra una saeta y lánzala, le dijo. Y vino el rey y agarró la saeta. Algo ilógico ha de haber dicho, mi señor está delirando, ha de haber dicho. Porque yo, ¿por qué hago tirando saetas? Algo ha de haber pensado que ya estaba loco Eliseo. Por la ventana le dijo, y agarró la saeta y la lanzó. Ahora le dijo, agarra las otras saetas que están y golpea la tierra. Y Eliseo y el rey dijo, 1, 2, 3 golpecitos, con esto basta. Y el rey y el profeta se enojó. Y le dijo, si hubiera dado 5 o 6 golpes, jamás los sirios te hubieran vencido, le dijo. Pero como ahora solo has dado 3 golpes, te van a vencer siempre, le dijo. Porque el rey quería encontrarle algo de lo que estaba haciendo y no podía encontrarlo. Es que a los propósitos de Dios no le busques el sentido, solo hazlos. Amén. Así como cuando te dejas ir en tu vida, ¿verdad? Y haces las cosas a tu manera. Así hazle caso a Dios. Haz como Él te diga. Y eso está en 2 de Reyes 13, 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces los vas a derrotar, le dijo. ¿Por qué 3 golpes dio? Porque Eliseo no le dijo, dalo, esto es una señal, esto es una profecía de que tú siempre los vas a derrotar. Entonces le hubiera pegado muchos golpes a la tierra. Pero como no le dijo, así es Dios. Dios no te dice por qué estás haciendo algo. Solo ve tu obediencia. Solo ve que tú lo haces confiando en Él. Así hagamos todas las cosas que hagamos, hagámoslas como para el Señor, dice la palabra de Dios. Y todo lo que hagáis,
todo. Hasta para bañarse, dígale, en el nombre de Jesús me voy a bañar. Y eso no le va a hacer daño bañarse. Porque se baña en la mañana usted, ¿verdad? Para venir al culto. O no se baña, solo se maquilla. Hay que bañarse, hermano. Y hágalo en el nombre de Dios. Porque todo dice lo que hagamos. Hagámoslo como para el Señor. Amén. Entonces, hay instrucciones que parecen simples, pero cargan poder sobrenatural. Amén. Hay instrucciones que uno dice, cuando uno va en la carretera, hermano, manejando el vehículo, de repente algo le dice, cruza aquí y da la vuelta, aunque des más vueltas. Hay que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Amén. Hay que obedecer. Dice, éntrate y cierra las puertas de tu casa. Enciérrese, no esté vigiando. ¿Qué será lo que pasa? Enciérrese, no vigile. Porque eso es lo que pasó a la mujer de Lot. Corran, les dijo el ángel, y no miren atrás. ¿Qué será lo que está pasando? Dijo la mujer. Si fuera así ahora, hermano, hubiéramos estatuas de sal por todos lados. Porque andamos viendo donde no tenemos que ver. Amén, hermano. Hay instrucciones que parecen simples, pero cargan poder sobrenatural. Un escultor estaba trabajando en un enorme bloque de mármol. Y alguien le preguntó, ¿cómo sabes qué vas a hacer con esa piedra? Le dijo. Porque él estaba golpeando. Y entonces él le respondió, la figura, le dijo, ya está dentro de la piedra. Yo solo tengo que descubrirla. Así trabaja Dios. Lo que parece un bloque dentro de tu vida, una situación oscura, un problema sin sentido, es el material donde Dios va a trabajar en tu vida. Amén. Lo que no parece encontrar forma de lo que estás haciendo, pero si Dios te ha dicho, hazlo. Pero estás seguro que Dios te lo dijo. No vayas a oír voces extrañas, porque algo que no cuadra en la palabra no es de Dios. Tiene que encajar bíblicamente lo que Dios te está diciendo. Amén, iglesia. Porque Dios nunca se va a salir de su contexto bíblico. Por eso es que las profecías que mucha gente dan y salen del contexto bíblico no son profecías. No las escuche. Amén, iglesia. Es que hay gente que llega a decirle a uno, dice el Señor. No, oran diferente. Ay, Padre, yo oro, Señor, para que eso que tú me estás diciendo ahora no ocurra en la vida del pastor. Ay, Dios, digo, eso no es de Dios. Porque la profecía nunca te va a traer miedo. Y ya uno ya sale con cuidado, como nosotros teníamos al spy aquí, y salía con cuidadito, miraba para todos los lados para cruzarse la calle, porque ya lo había levantado un bus. Y entonces aprendió la lección él. Uno no sale así, hermano. Entonces, ese hombre nació ciego, pero no murió ciego. Amén. Tu condición inicial no determina tu final. Amén. Hay gente que dice, ay, es que yo nací pobre y pobre me voy a morir. Eso no determina cómo tú te vas a morir. Puede ser que Dios te bendiga enormemente y te enriquezcas, pero nunca te olvides de quién te enriqueció. Amén. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y te vayas eso le dijo él a Israel. Cuando entren a la tierra que yo les doy por heredad, le dijo, que se la prometí a sus padres que les daría. No se olviden de dónde los traigo. Cuando encuentren casas artesonadas, piñas que no plantaron, no se vayan a olvidar, les dijo. Y fue lo primero que hicieron. Cuando el rey les dio la orden de que fueran a construir el templo,
ellos se dedicaron a construir sus casas y se olvidaron de la casa de Dios. Hasta que vino palabra de Jehová al profeta Ageo y les dijo: ¿por qué dicen ustedes que no es tiempo para construir la casa de Dios? Y los confrontó seriamente. Entonces Jesús sigue pasando, viendo nuestra necesidad y se detiene. Aleluya. Jesús siempre se va a detener en tu casa cuando vea que tienes problemas. Y tú recuérdate que siempre Dios está viéndote. Es que nosotros nos olvidamos, ¿no? Cuando salimos de la iglesia, perdemos el contexto de nuestra vida. Y nos olvidamos que Dios nos está viendo. Y por las acciones que nosotros hacemos, blasfemamos el nombre de Dios con nuestras acciones. Cuidémonos, hermanos, de tener agradado a Dios. Amén. Cuidémonos enormemente. Cuando obedeces, cuando el ciego regresó, después de obedecer, regresó viendo y dijo: veo, wow, qué bonito. Y miraba a los hombres y miraba a las mujeres. Él había nacido ciego y ahora veía. Amén. Así que usted puede haber nacido con alguna enfermedad. Puede haber nacido pobre. Pobre. Lo más pobre. Que no tenía ni a dónde dormir. Pero puede su final ser diferente si permite que Dios se lo cambie. Amén. Cierre sus ojos. Padre, gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros.